¿Qué estarías dispuesto a sufrir por algo que viste con tus propios ojos? No hablamos de seguir una religión, ni de morir por una ideología. Hablamos de hombres reales. Hombres que comieron, caminaron y hablaron con un hombre que dijo ser Dios. Y luego lo vieron morir. Lo vieron desangrarse lentamente en una cruz. Vieron cómo su cuerpo inerte era sepultado. Pero 3 días después, lo vieron vivo. Y esa visión cambió todo. Ya no fueron los mismos. Se enfrentaron al poder religioso de Jerusalén, al imperio de Roma, al rechazo de sus familias. Fueron golpeados, encarcelados, perseguidos. Y nunca se retractaron. ¿Quién moriría por una mentira, sabiendo que es una mentira? Esta es la esencia del argumento más poderoso a favor de la resurrección de Jesús. Que sus apóstoles, los testigos directos, prefirieron morir antes que negar lo que vieron. Pero hoy, queremos hacer algo que pocos se atreven. Examinar las pruebas. ¿De verdad murieron como mártires? ¿O son relatos adornados por la tradición? Porque si murieron, si realmente entregaron su vida por una verdad incuestionable, entonces lo que proclamaban no era un mito. Era historia. Y si no, todo se tambalea. Para descubrir si los apóstoles realmente murieron por lo que creían, no basta con repetir lo que hemos escuchado en la iglesia o leído en antiguos sermones. Este es un asunto serio. Porque si los apóstoles murieron por una mentira, entonces toda la fe cristiana se desmorona. Por eso, busqué al hombre que ha dedicado más tiempo, energía y rigor académico al estudio de este tema. Un experto que no solo habla desde la fe, sino desde la evidencia. Su nombre es Dr. Sean McDowell. Profesor de Teología y Apologética en la Universidad Biola, autor de más de 20 libros, entre ellos el aclamado Testigos del Martirio. Pero lo más impresionante es esto. Pasó más de 15 años investigando, uno por uno, los relatos de muerte de cada apóstol. Cruzó fuentes antiguas, leyendas, documentos históricos y testimonios de los primeros siglos del cristianismo. ¿El objetivo? No confirmar una creencia, sino saber la verdad. ¿Murieron realmente como mártires? ¿O son historias infladas por la tradición? ¿Qué grado de certeza tenemos de cada caso? El Dr. McDowell no se limita a repetir lo que otros dijeron. Él revisa manuscritos antiguos, consulta a historiadores, contrasta fuentes y evalúa críticamente los relatos. Su investigación es profunda, meticulosa y, sobre todo, honesta. Si alguien puede responder con claridad a la pregunta que lo cambia todo, ¿por qué murieron los apóstoles? Es él. Así que en este vídeo, nos vamos a sumergir en su trabajo. Vamos a recorrer caso por caso, apóstol por apóstol. Y al final, tú mismo decidirás si su martirio fue una prueba del fraude, o la evidencia más poderosa de que lo que anunciaban era cierto. Porque no hay mayor credencial que esta, estar dispuesto a morir por lo que sabes que viste. Para abordar este tema con seriedad, el Dr. Sean McDowell no se basó en suposiciones ni en tradiciones orales sin verificar. Él creó un marco de análisis riguroso que nos ayuda a clasificar la muerte de cada apóstol en 4 categorías claras. Imagina una línea del tiempo extendida, desde los días de Jesús hasta los primeros siglos del cristianismo. Esa línea nos permite evaluar qué tan cerca o qué tan lejos están los testimonios históricos de los hechos que describen. A este criterio lo llama memoria viva. Los relatos más confiables son aquellos que vienen de testigos directos o de quienes vivieron en los años inmediatamente posteriores a los apóstoles. Con esto en mente, McDowell clasifica cada caso en una de estas 4 categorías. Alta certeza de martirio. Estos son los casos donde tenemos fuentes antiguas, múltiples, coherentes y cercanas en el tiempo. Las evidencias son tan sólidas que sería irracional descartarlas. Aquí hay más que tradición, hay historia. Más probable que no. En esta categoría se ubican los apóstoles cuya muerte como mártires parece plausible, pero las fuentes son más tardías o menos detalladas. No se puede afirmar con certeza, pero la dirección apunta al martirio. Indeterminado. En estos casos, simplemente no tenemos suficiente información confiable. Las leyendas, los vacíos históricos o las contradicciones impiden llegar a una conclusión firme. Aquí, la honestidad intelectual obliga a decir, no sabemos. Muerte natural. Finalmente, hay apóstoles de los que sí tenemos razones sólidas para pensar que murieron de forma natural. No fueron ejecutados, ni perseguidos hasta la muerte. Esta clasificación nos permite tener una visión clara, sin caer en extremos. Ni aceptar todo sin evidencia, ni rechazar todo por escepticismo. Es un enfoque equilibrado, honesto, académico y profundamente revelador. Porque, al final, no se trata solo de cómo murieron, sino de por qué estuvieron dispuestos a morir. Mateo, el recaudador de impuestos que se convirtió en discípulo de Jesús, es uno de los apóstoles cuya muerte ha sido más debatida. Según algunas tradiciones, tras la resurrección de Cristo, Mateo llevó el mensaje del Evangelio mucho más allá de las fronteras de Israel. Algunos textos antiguos indican que viajó hacia el este, y eventualmente, a la región que hoy conocemos como Etiopía. Visualicemos ese mapa antiguo: Jerusalén, Cesarea,
Arabia, y más allá, una larga travesía hacia África Oriental. Se dice que Mateo predicó allí durante varios años, llevando un mensaje revolucionario de redención, justicia y perdón, un mensaje que, en aquel contexto, desafiaba tanto a las autoridades religiosas como a los reyes locales. Pero aquí es donde las cosas se vuelven difusas. La primera mención explícita del martirio de Mateo no aparece sino hasta el siglo VI, en un texto conocido como el Martirio de San Mateo. Allí se relata que fue asesinado mientras celebraba la Eucaristía, por orden de un rey que se oponía a su mensaje. Es un relato dramático, Mateo, de pie ante el altar, sosteniendo el pan y el vino, y en ese instante, atravesado por una espada. La escena, aunque conmovedora, nos llega más de 400 años después de su muerte. Aún más tarde, en el siglo IX, otras fuentes añaden detalles legendarios, como que su cuerpo fue trasladado milagrosamente, o que su tumba emitía luz. Pero estas versiones, aunque populares, están claramente influenciadas por el deseo de veneración y no por una investigación histórica. Entonces, ¿qué sabemos con certeza? El Dr. Sean McDowell revisó cada una de estas fuentes y llegó a una conclusión honesta: la muerte de Mateo entra en la categoría de más probable que no. Es decir, hay indicios de que fue martirizado por su fe, pero no hay fuentes suficientemente tempranas o múltiples como para afirmarlo con total seguridad. Lo que sí parece evidente es que Mateo dedicó su vida a proclamar el mensaje de Jesús, lejos de su hogar, enfrentando la hostilidad de culturas que no comprendían su misión. Y aunque su muerte esté envuelta en sombras, su valentía sigue iluminando la historia. A veces, la verdad histórica no se grita, se susurra. Y el caso de Mateo es uno de esos susurros que aún resuenan. ¿Cómo sabemos si un relato sobre la muerte de un apóstol es confiable? ¿Cómo distinguimos entre lo legendario y lo históricamente creíble? Aquí entra en juego un concepto clave en la investigación del Dr. Sean McDowell, la memoria viva, o living memory. La memoria viva se refiere a un periodo de aproximadamente 200 años después de los eventos originales. Es el tiempo en que aún vivían los discípulos directos de los apóstoles, o los discípulos de esos discípulos. Personas que conocieron personalmente a Pedro, a Juan, a Pablo. O que escucharon sus historias directamente de quienes los acompañaron. Imagina una línea de sucesión apostólica. Pedro enseña a Clemente, Juan instruye a Policarpo, y Pablo forma a Timoteo, quien luego guía a otros. Esta red de enseñanza oral y escrita mantiene viva la historia, y es dentro de ese marco donde los relatos tienen mayor credibilidad histórica. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, un discípulo de Juan, escribe cartas mencionando el valor del martirio y el testimonio de los apóstoles. Policarpo, otro alumno de Juan, también deja escritos. Y Clemente de Roma, considerado discípulo de Pedro y Pablo, escribió sobre los sufrimientos de los apóstoles hacia el año 95 después de Cristo. Cuando los registros provienen de este entorno, cuando las voces que los transmiten aún están conectadas a los testigos originales, los historiadores les dan mayor peso. Porque no se trata de leyendas transmitidas durante siglos, sino de testimonios preservados dentro de la comunidad que vivió esos hechos o que estuvo muy cerca de quienes los vivieron. En resumen, si un relato sobre la muerte de un apóstol surge dentro de la memoria viva, tiene más posibilidades de reflejar la verdad histórica. Fuera de ese rango, las probabilidades disminuyen, y los mitos comienzan a tomar el control de la narrativa. ¿Fue Bartolomé realmente desollado vivo? Esta es una de las imágenes más brutales y gráficas de todos los relatos de martirio apostólico. Un hombre fiel a Cristo, despojado de su piel como castigo por predicar el Evangelio. Es una escena que ha sido plasmada en pinturas, esculturas y leyendas durante siglos. Pero, ¿qué tan cierta es? Para responder, debemos viajar en el tiempo. Las fuentes más antiguas que mencionan esta forma específica de martirio, el desollamiento, datan del siglo VI, es decir, alrededor del año 500 después de Cristo. Eso significa que pasaron casi 5 siglos desde la muerte de Bartolomé hasta que alguien escribió sobre ese detalle. Y no solo eso. Existen al menos 6 versiones diferentes de su muerte. Algunas lo ubican en India, otras en Armenia o en regiones cercanas al Cáucaso. Unas dicen que fue crucificado, otras que fue decapitado, y por supuesto, está el famoso relato del desollamiento. Cada una varía en escenario, en verdugos, en método y en intención teológica. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Primero, veamos el marco histórico. Según la tradición, Bartolomé habría llevado el Evangelio a regiones remotas del Oriente, probablemente en Asia Menor o más allá. Esto tiene cierto respaldo en algunos registros tempranos que lo asocian con el apóstol Tomás y la misión a la India. Pero, como advierte el Dr. Sean McDowell, no hay evidencia sólida en el periodo de la memoria viva que confirme cómo murió Bartolomé. Los relatos más detallados surgen muy tarde, y además, están plagados de simbolismo. El desollamiento, por ejemplo, podría representar la idea de un sufrimiento extremo y de fidelidad absoluta, más que un hecho literal. En la Edad Media, se usaban estos relatos como ejemplo moral, y muchas veces eran exagerados para inspirar devoción.
En los manuscritos medievales encontramos a Bartolomé retratado como un mártir heroico, muchas veces con su propia piel colgando de un brazo, símbolo de su sacrificio. Pero estos documentos no pueden ser considerados fuentes históricas confiables, ya que fueron escritos siglos después por autores que no tuvieron acceso directo a testigos ni a fuentes primarias. Así que, ¿cuál es la verdad? Después de revisar las pruebas, el Dr. McDowell concluye que la muerte de Bartolomé es indeterminada. No hay suficiente evidencia temprana para confirmar ningún relato en particular. Puede que haya muerto como mártir, sí. Pero cómo, dónde y por qué método exacto, es algo que, por ahora, sigue envuelto en el misterio. Y quizás, en esa incertidumbre, se esconde un mensaje profundo. La historia de los apóstoles no siempre está escrita con tinta clara, sino con la sangre de su fidelidad, y con el velo del tiempo cubriendo sus últimos días. A Tomás lo conocemos como el incrédulo. El apóstol que dudó. El que necesitó tocar las heridas del resucitado para creer. Pero lo que pocos saben, es que su historia no terminó en Jerusalén, ni en Roma, ni siquiera cerca del Mediterráneo. Según una antigua y persistente tradición, Tomás llegó a la India. Y no solo llegó. Fundó iglesias, predicó el evangelio, convirtió a multitudes, y fue asesinado por su fe. Los relatos dicen que Tomás llegó a la región del rey Gondoperus, en el norte de la India, hacia el año 52 después de Cristo. Curiosamente, hay monedas antiguas que confirman la existencia de este rey en ese periodo. Este dato ha sido uno de los puntos más sólidos que respaldan la posibilidad de su viaje. Después, los textos relatan que Tomás viajó hacia el sur, a la costa de Tamil Nadu, donde construyó iglesias, organizó comunidades cristianas y realizó señales y milagros. Finalmente, fue asesinado con lanzas en una colina cercana a lo que hoy se conoce como Chennai. Esa colina se llama, hasta hoy, el Monte de Santo Tomás. Los cristianos de la región, conocidos como la Iglesia Mar Thoma, aseguran que su fe se remonta directamente a la predicación de Tomás. Esta comunidad ha conservado su identidad por casi 2000 años. Su liturgia antigua, su idioma siriaco y su profundo respeto por el apóstol son testimonio de una herencia muy singular. Pero, ¿qué dice la historia? La fuente principal es el texto llamado Los Hechos de Tomás, escrito en el siglo III. Contiene relatos milagrosos, conversiones espectaculares, e incluso una escena donde Tomás es vendido como esclavo por Jesús para comenzar su misión. Es una narrativa cargada de simbolismo, muy popular entre los primeros cristianos de Oriente, pero difícil de verificar históricamente. El problema es que muchos de los detalles, como el encarcelamiento, la liberación milagrosa o la forma precisa de su muerte, aparecen en este texto, que está lleno de elementos legendarios. No hay documentos más antiguos que nos confirmen el martirio con certeza. Aún así, según el Dr. Sean McDowell, hay más evidencia para la historia de Tomás que para muchos otros apóstoles. La persistencia de la tradición en la India, la referencia arqueológica a Gondoperus y la existencia de una comunidad cristiana que se remonta a tiempos antiguos, hacen que el caso de Tomás sea, como lo clasifica, más probable que no. No es certeza. No es mito. Está en ese terreno gris donde la historia y la fe se cruzan. Y quizás eso es lo más apropiado para el apóstol que dudó, y que terminó llevando la fe hasta los confines de la tierra. Andrés, el hermano de Pedro, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Un pescador convertido en pescador de hombres. Aunque en los evangelios aparece en un papel más secundario, la tradición de la iglesia primitiva le atribuye un final dramático y heroico, la crucifixión. La pregunta es, ¿qué tan confiables son esos relatos? Existen dos fuentes antiguas que mencionan la muerte de Andrés por crucifixión, y lo interesante es que no parecen derivar una de la otra. De hecho, sus detalles son tan distintos que los estudiosos, incluido el Dr. Sean McDowell, consideran que podrían provenir de tradiciones independientes. Una de estas fuentes es Los Hechos de Andrés, un texto apócrifo del siglo II o III. En él, se describe que Andrés fue arrestado en Patras, Grecia, por predicar el evangelio. Fue condenado a morir en una cruz, pero no una cruz común. Fue una cruz en forma de X, hoy conocida como la Cruz de Cusada o Cruz de San Andrés. Esta versión enfatiza su humildad. Andrés, dicen, rechazó ser crucificado como Jesús, pidiendo una cruz diferente para no igualarse a su Señor. El segundo relato proviene de una fuente completamente distinta, Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la Iglesia del siglo IV, quien también menciona que Andrés murió como mártir. Aunque sus detalles son más breves, el hecho de que haga referencia a una crucifixión, sin repetir los adornos legendarios del texto apócrifo, sugiere que el núcleo del evento podría ser histórico. Ambos relatos coinciden en la ciudad de Patras, en el actual territorio de Grecia, como el lugar de su muerte. Y la tradición de la Iglesia Oriental ha mantenido esta versión durante siglos. Hasta hoy, Patras es considerada un sitio sagrado por conservar reliquias del apóstol Andrés, y la cruz en X se ha convertido en un símbolo cristiano asociado directamente a su martirio. Ahora bien, ¿podemos tener certeza absoluta? No. Pero el hecho de que dos relatos tempranos y no dependientes entre sí coincidan en el tipo de muerte y en el lugar,
otorga una base más sólida que muchos otros casos apostólicos. Por eso, según el análisis de McDowell, la muerte de Andrés por crucifixión entra en la categoría de alta certeza de martirio. Andrés, el humilde seguidor que vivió a la sombra de su hermano Pedro, terminó dando testimonio con su vida, colgado de una cruz distinta, pero con el mismo propósito, dar gloria a Cristo hasta el final. Pedro y Pablo. Dos pilares del cristianismo primitivo. Dos hombres completamente distintos, pero unidos por una misma causa: proclamar el Evangelio hasta sus últimas consecuencias. La tradición cristiana afirma que ambos murieron en Roma, bajo la feroz persecución del emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Pero, ¿qué tan sólidas son estas afirmaciones? Comencemos con Pedro. La versión más conocida asegura que fue crucificado cabeza abajo, a petición suya, por no considerarse digno de morir como su Señor. Esta historia aparece en los Hechos de Pedro, un texto apócrifo del siglo II. Aunque este documento contiene elementos legendarios, la tradición sobre la crucifixión de Pedro es ampliamente sostenida por autores cristianos tempranos, como Orígenes y Tertuliano. Además, hay una base arqueológica. La Basílica de San Pedro en Roma se construyó sobre lo que se cree fue el lugar de su entierro. Excavaciones realizadas en el siglo XX descubrieron una necrópolis bajo el altar mayor, con una tumba que, según numerosos expertos, podría contener restos atribuidos a Pedro. Aunque no existe una inscripción concluyente, la evidencia coincide con las descripciones antiguas. Ahora pasemos a Pablo. Al ser ciudadano romano, no podía ser crucificado. La tradición sostiene que fue decapitado en Roma, y que sus restos fueron enterrados en el lugar donde hoy se encuentra la Basílica de San Pablo extramuros. A diferencia de Pedro, el relato de su muerte no aparece en los Hechos de los Apóstoles, que terminan antes de su ejecución. Sin embargo, autores como Eusebio de Cesarea y Clemente de Roma, en cartas escritas a finales del siglo I, ya mencionan que Pablo sufrió martirio en Roma. De hecho, Clemente, que posiblemente conoció a Pablo, habla de sus múltiples encarcelamientos y su martirio noble. Esto coloca su testimonio dentro del periodo de la memoria viva, otorgándole mayor credibilidad. No obstante, el Dr. Sean McDowell advierte que, aunque la evidencia histórica es fuerte, especialmente comparada con otros apóstoles, aún existen vacíos. No hay documentos oficiales romanos, ni una narración contemporánea que describa los hechos con precisión. Por eso, la categoría en la que se ubican ambos casos es alta certeza de martirio, pero con espacio para el debate. Y aquí surge una pregunta crucial: ¿y si no murieron como creemos? ¿Cambia eso el mensaje del Evangelio? ¿Debilita su legado? La respuesta es contundente: no. Porque más allá de los detalles de su muerte, lo que permanece es su vida entregada por completo a Cristo, su sacrificio constante, su liderazgo incuestionable y su impacto eterno en la historia de la fe. Pedro y Pablo no solo murieron por lo que creían. Vivieron con valentía, enseñaron con autoridad y amaron sin reservas. Eso, más que su martirio, es lo que los convierte en testigos dignos de ser recordados. ¿Qué pasa si no todos murieron mártires? ¿Y si algunos de sus finales fueron distintos a los relatos que hemos oído en sermones y leyendas? La verdad es que eso no disminuye su valor. No debilita su mensaje. Porque estos hombres no solo murieron por Jesús. Vivieron por Él. Lo dejaron todo: familia, tierra, comodidades. Cruzaron mares, atravesaron desiertos, enfrentaron prisiones, hambre, traición, y lo hicieron convencidos de que Cristo resucitó y que su mensaje debía ser predicado hasta los confines de la tierra. Lo que les da autoridad no es solo la forma en que murieron, sino la forma en que vivieron, con una fe inquebrantable. No se vendieron al poder. No buscaron gloria. No negaron lo que vieron con sus propios ojos. Y esa es precisamente la fuerza del testimonio apostólico, su consistencia, su sacrificio, su verdad vivida. Hoy, tú y yo estamos aquí porque ellos no callaron. Porque pagaron el precio de proclamar lo que sabían que era real. Y ahora, la pregunta se vuelve personal: ¿qué estás dispuesto a hacer tú por lo que crees? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar si tu fe fuera desafiada? En muchos lugares del mundo, aún hoy, hay cristianos perseguidos. No son nombres lejanos, ni historias antiguas. Son personas reales. Rostros que oran en la oscuridad. Voces que susurran himnos en secreto. Corazones que no han olvidado el costo de seguir a Cristo. Tal vez no te toque morir por tu fe, pero sí vivir por ella. Y eso, a veces, es aún más difícil. Así que la próxima vez que dudes, recuerda a Pedro, a Pablo, a Tomás, Andrés, Bartolomé, Mateo. Recuerda que no solo contaron una historia, la encarnaron con su vida. Y ahora, te toca a ti.